Vamos a comenzar ya el culto de oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios poderoso. Te damos gracias porque tú nos das la vida, nos da todo, Santo Dios. Nos provee de salud, de trabajo. Nos da ese deseo, Señor, de escuchar tu palabra, de predicar tu palabra, Santo Dios. Sabemos que tú estás siempre con nosotros, Dios poderoso. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros para poder entender tu palabra, Señor. Gracias, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, aquí estamos en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Estamos contentos porque la prédica de hoy es: Dios no puede ser burlado. Es algo que realmente nosotros tenemos en la Biblia para que nosotros podamos entender de que realmente el Señor que está en los cielos todo lo sabe. Porque a veces nosotros creemos que realmente Dios nos escondemos, como hizo Jonás, que se escondió en la ballena. Entonces nosotros realmente, la palabra de Dios dice que no podemos ser, a Dios no se puede ser burlado. Dice, Dios ama la verdad y aborrece la mentira. Todo lo que tiene que ver con Dios es verdadero, es puro. Y lo que es falso no proviene de Dios, y menos la mentira. Él establece en su palabra que los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero para los que obran fielmente son deleite, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? De que nosotros tenemos que alabar a Dios de corazón. Porque si nosotros no adoramos a Dios, no alabamos a Dios de corazón, lo hacemos falsamente. Solamente Dios conoce nuestro corazón. Y dice que Él escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. Entonces, hermanos, Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros corazones y nuestra manera de pensar. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer un concepto que es muy importante, que es la mentira. Nosotros podemos tener, digamos, varios conceptos, pero aquí la mentira dice, lamentablemente la mentira es algo que los seres humanos tienen por nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, que todas las personas que son expertas a mentir viven en la mentira. ¿Por qué? Porque realmente ya viene en nuestra naturaleza de que nosotros podemos mentir unos a otros, pero a Dios no podemos mentirle. Dice la palabra. Además, la hacen una realidad en sus vidas. Hay muchas personas que mienten y viven de la falsedad. En la sociedad, la mentira ha penetrado en los distintos ámbitos del mundo. Está en los funcionarios públicos, en las empresas, en las relaciones humanas y en las relaciones entre parejas. Entonces, esta es una forma que nosotros tenemos que entender de que la mentira, realmente nosotros nos hacemos mentirosos, pero ¿quién nos mentimos? Es uno mismo, porque uno mismo dice, esta cosa que estoy diciendo es verdad, y realmente a lo mejor eso no es verdad, porque son palabras de mentira. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que hasta en las relaciones de pareja se da eso. Porque todo lo que hacemos, no lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Y más adelante nosotros vamos a ir viendo texto bíblico. Dice, en la actualidad la falsedad ha penetrado de gran manera en las redes sociales y más aún en las iglesias. Realmente si nosotros
Vemos muchas iglesias grandes, vemos iglesias pequeñas. Entonces, ahí también está la mentira, dice la palabra. Entonces, y usa el nombre de Dios para engañar. Usa cualquier tipo de religión para engañar a personas que están sedientas de Dios. Y eso es lo más triste, porque la persona que quiere buscar al Señor, que quiere realmente saber de las cosas de Dios, a esa persona es la que se le engaña. Y entonces no hacemos lo correctamente, que es hablarle de la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A través de la mentira los envuelven en lo que no pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren realmente ser siempre, usar la mentira de esa forma, y que nunca eso dé lugar a encontrar la verdadera palabra de Dios. Dice, Dios no puede ser burlado con falso arrepentimiento. Aquí podemos buscar en Mateo 3, 7 y 8. Mateo 3, 7 y 8. Aquí nos dice la palabra de Dios: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Entonces aquí estamos viendo que aquí está el apóstol Juan. ¿Qué es lo que le está diciendo a los fariseos y a los saduceos? Que realmente ellos no están porque quieren conocer la verdadera palabra de Dios. Ellos están porque quieren burlarse de Dios. ¿Por qué le está diciendo él de una manera que tiene autoridad cuando le dice generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento tiene que salir del corazón, porque si nosotros realmente no nos arrepentimos del corazón, entonces no estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada. Entonces creemos que podemos convencer a Dios con nuestras lágrimas falsas, diciendo que no volveremos a caer o que no lo haremos nunca más, pues Dios no lo podemos engañar. Entonces, ¿cómo engañamos a cualquier persona? Con lágrimas, con actitudes de tristeza, porque Dios no puede ser burlado. Él es soberano y Él conoce todas las cosas que están hechas por Él y para Él. Entonces nosotros, hermanos, realmente no podemos engañar a Dios. No podemos hacer burlado al Señor. Dice, el verdadero arrepentimiento, el cual es predicado por Juan el Bautista, no es aquel que proviene de lágrimas o de palabras. Arrepentimiento verdadero se manifiesta en los frutos, en un cambio de vida, apartándonos de las cosas que no agradan a Dios, dejando de hacer lo que a Él le ofende y lo deshonra. Entonces de esa manera nosotros podemos agradar a Dios. ¿Cómo? Buscando las cosas que le agradan, buscar sus mandamientos, sus estatutos, dice la palabra de Dios. Dice, no tratemos de engañar a Dios con falsa palabra. Aquí vamos a encontrar en Salmo 78, del 23 en adelante. Entonces vamos a entender cómo Dios nos habla a través de su palabra. Dice el 23, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, dice el Señor, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida
hasta saciarle. Movió el solano en el cielo y trajo en su poder el viento al sur. Aquí, hermano, el Señor nos está hablando del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Ellos le pedían alimento y Dios le proveyó el alimento hasta saciar, dice la palabra del Señor. Abrió los cielos para que cayeran de los cielos el maná. Y vamos a darnos cuenta que el pueblo realmente nunca entendió las maravillas de Dios. Dice el 27, Él hizo llover sobre ellos carne, como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, porque ellos querían alimentarse. Y realmente ellos comieron bien, dice la palabra, porque el Señor le cumplió todo su deseo. No había quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a lo más robusto de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron, aún no dieron crédito a sus maravillas. Qué impactante es el ver y escuchar la palabra de Dios, que un pueblo bendecido como el pueblo de Israel, que todo lo que ellos pedían se lo daba el Señor. Amén. Y con todas las maravillas, dice la palabra de Dios, no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, dice el Señor, el 33, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Entonces solamente cuando el Señor realmente tenía su ira sobre ellos y lo hacía morir, entonces ellos buscaban a Dios. Entonces se acordaban que realmente Dios era su Señor, era su Dios, era su refugio, era su Redentor. Entonces, si nosotros podemos aquí analizar un poco estos pasajes, así somos nosotros. No somos diferentes a ellos. No podemos decir que ellos fueron malos y nosotros no. Somos los mismos. Nos comportamos igual como el pueblo de Israel. No obedecemos la palabra de Dios. No hacemos la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque siempre buscamos nuestro provecho. Si realmente nos sentimos bien hoy, no buscamos a Dios, no alabamos a Dios, no le oramos a Dios. Amén. No realmente le damos crédito a sus maravillas que Él nos ha dado conforme su palabra. Oiga lo que dice, esta palabra lo voy a decir para que ustedes entiendan un poco lo que no. Dice escarnio. ¿Qué significa escarnio? Porque la vamos a estar viendo ahí. Significa burla. Cuando la palabra dice escarnio, entonces nos estamos burlando de Dios. Entonces, eso significa escarnio. Ahora, ¿qué es lisonjear? Alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor
o para ganar su voluntad, llenar de orgullo o satisfacción. Porque esta palabra la vamos a encontrar ahora, para que nosotros nos demos cuenta qué significan las palabras. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua, le mentían. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Lisonjeaban al Señor. Porque ellos le decían: Señor, si nosotros te alabamos, te queremos. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Realmente ellos decían: Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces lisonjeaban. Y eso no le agrada al Señor. Con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó muchas veces su ira, y no despertó de su enojo. Entonces nosotros tenemos a un Dios de misericordia, a un Dios que nos ama, a pesar que nosotros somos desobedientes como el pueblo de Israel, porque somos igual que ellos. Porque el Señor se ha apartado de nosotros por la desobediencia de nosotros mismos. Porque nuestro corazón está lejos de Dios. Note que en este pasaje, hermano, se refleja con exactitud la vida de muchas personas que cuando todo está bien en nuestra vida, no nos acordamos de Dios. Entonces, cuando nos sentimos bien, incluso dejamos hasta la oración. Hasta la oración dejamos. No leemos la palabra. En fin, dejamos de buscar a Dios porque nos sentimos bien. Entonces, si nosotros dejamos a Dios y cuando tenemos problemas lo buscamos, entonces allí existe Dios. Entonces allí tenemos a ese Redentor que está en los cielos. En Proverbios 12:19, dice la palabra de Dios: el labio veraz permanecerá para siempre, dice, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Entonces, si nosotros alabamos a Dios de corazón, vamos a permanecer para siempre. Pero si nosotros lo hacemos con mentira, nuestra lengua dice que va a permanecer por un momento. Proverbios 12:19. Proverbios 12:19. Dice el 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en él de los que piensan en el bien. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro corazón el bien, realmente va a haber gracia en nuestra vida, va a haber bendiciones en nuestra vida, en nuestra familia, porque realmente Dios conoce nuestros corazones, Dios escudriña nuestra mente y realmente a Él no le podemos engañar. Entonces podemos buscar en Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la palabra de Dios. Pues el que no ama a su hermano, a
quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nosotros no podemos ser mentirosos. No podemos decir, si yo amo a Dios, por Dios yo doy la vida, por Dios yo doy todo lo que Él dice. Y miro a mi hermano que realmente necesita. Entonces dice el Señor, somos mentirosos. Porque al que conocemos, no le ayudamos. Y al que conocemos, y al que no conocemos, decimos que le vamos a ayudar. Somos mentirosos. Dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro hermano. Porque ese es el mandamiento que tenemos, dice la palabra de Dios, para nosotros. Podemos buscar en Isaías 42:8. Isaías 42:8. Aquí nos está diciendo este versículo, es importante, porque aquí nos está recordando a cada uno de nosotros de que Jehová, dice el 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, ya otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces sabemos que Dios no tiene escultura. Dios no es hecho por una madera o por un pedazo de roca. Yo soy Jehová, dice el Señor. Ese es mi nombre. O yo soy tu Dios. Ese es mi nombre, Jehová. A ese tenemos que adorar. Es enseñanza que nos da la palabra de Dios para que nosotros glorifiquemos solamente a nuestro Dios que está en los cielos. Por eso nos hace recordar. Dice en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros hacemos, lo malo que hacemos, vamos a cegar. Porque a Dios no se le escapa nada. Porque Dios es perfecto. Dios cumple con sus mandamientos. Dios cumple que si nosotros no cumplimos con los mandamientos de Dios, vamos a pagar todo lo que hacemos. Si somos malos, vamos a pagar. Porque eso dice la palabra de Dios. Y si nosotros sembramos, eso también vamos a cegar. Y vamos a decir, dice el Señor, esa es su palabra. Y su palabra es perfecta. Con Dios no se juega, hermano. Amén. Porque el que siembra, es el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si nosotros vamos a sembrar para el Espíritu, vamos a segar vida eterna. Vamos a vivir para Dios. Y vamos a tener vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Eso nos manda a decir el Señor, amén. Que seamos misericordiosos, que hagamos el bien a nuestra familia en la fe, dice la palabra de Dios. Dice en Segunda de Reyes 2:23, Segunda de Reyes 2:23. Aquí se refiere, hermano, a Eliseo. Dice la palabra de Dios
Segunda de Reyes 2:23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciéndole: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Entonces nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede burlar del Señor. Porque Eliseo era un profeta bendecido con Dios. Y el que se burlaba de él y él lo maldecía, mire lo que pasó. A Dios no se le escapa nada. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice que en Segunda de Crónica 36:16, Segunda de Crónica 36:16, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros. Escarnio es burla de Dios, y menospreciaban sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. ¿Por qué? Porque ellos siempre se burlaban de Dios. Ellos siempre buscaban la manera de no agradar a Dios. Y entonces el Señor tenía que realmente hacer lo que realmente sentía en su corazón. Dice Lamentaciones 3:14, Lamentaciones 3:14. Dice, aquí nos está diciendo el Señor bien claramente en su palabra: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Entonces el Señor nos está diciendo de que todo el tiempo que estuvo con el pueblo de Israel fue burla para ese pueblo. Dice que fue todos los días se burlaban de él, porque el Señor realmente tenía gran misericordia, pero a la vez sabemos que es fuego consumidor. Y nosotros no podemos burlarlo de Dios. Dice Nehemías 2:19. Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio, o sea, se burlaban de ellos, de nosotros, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os releváis contra el rey? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prepara, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Aquí es Nehemías cuando está levantando los muros. La gente se burlaban de ellos. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Con qué fuerza van a hacer eso? Pero no sabían ellos que tenemos a ese Dios que todo lo puede, que para Él nada es imposible. Todo lo es imposible para el hombre, para Dios es posible. Todo lo que le prometamos a Dios, Dios siempre nos va a rescatar de lo que realmente tengamos nuestros problemas, se lo entregamos a Él. Él asume con nuestras cargas. Si son pesadas, Él las va a cargar por nosotros. Dice Lucas 23:11. Lucas 23:11.
Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, que se burlaba, siempre la palabra burlaba, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces vistieron a Jesús con una ropa espléndida, dice, y se burlaban de él, porque eso es lo que siempre han hecho con Dios, se burlaban. Pero tenemos a ese Dios que es grande misericordia. Dice Lucas 23:39, Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados, los que estaban con Jesús, les injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dice el 40, reprendiéndole el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Entonces el otro que estaba con el Señor le reprendió y le dijo: ahí está Dios. Él creyó en Dios. Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces el Señor por eso le dijo que Él iba a estar en los cielos con Él, porque Él creyó que Jesucristo era el Dios, mientras el otro no. El otro se burlaba diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras el otro respondiéndole, el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, entrando en la misma condenación. ¿Qué cosa? Así es. Tenemos que darle gracias a Dios que tenemos a ese Dios de poder. Isaías 28:22. Isaías 28:22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, mi hermano, aquí nosotros no podemos, Dios no puede ser burlado. Aquí con lo que nosotros leímos en esa escritura, realmente sabemos que Dios no puede ser burlado. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Sabemos que tú, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre que está en los cielos. Tú eres ese Dios que tiene poder, Señor. Tú creaste el mundo, tú creaste la plenitud de la tierra, tú creaste todo lo que hay, Señor, los cielos y la tierra, Señor. Tú eres poderoso, Santo Dios. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que nos cuide, nos guarde de hacer lo malo, Señor. Que tengamos temor a ti, Señor. Que cumplamos tus mandamientos, tus estatutos, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos, Santo Dios, por nuestra vida espiritual, por nuestra familia, por toda nuestra familia en la fe, por los enfermos, por los niños que tienen cáncer, Señor. Sánalos con tu poder divino, Señor. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuchen el Evangelio de Cristo.
el Evangelio, que se predique para todas las personas que no conocen su palabra. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias.